Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial y en esta oportunidad vamos a explicar cómo resolver una factorización mediante el método de factor común. Como dice dicho título, el factor común es aquellos elementos que son comunes dentro de los términos que componen dicho polinomio. A la hora de resolver una factorización, vamos a determinar los elementos que son comunes para cada uno de los términos de los cuales se compone cada polinomio. El primer polinomio, 12a a la 2 más 16a, siempre comenzamos resolviendo la parte de los coeficientes, o sea, el 12 y el 16. Entonces vamos a determinar en primer lugar, ¿cuáles son los divisores del 12? Del 12 son el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Y cuáles son los divisores del 16? Son el 2, el 4 y el 8. Entonces, ¿cuáles de los divisores del 12 es común con el del 16? Si recordamos, lo común que hubo para cada uno era el 4. Entonces vamos a decir que el 4 es el factor común tanto del 12 como del 16. Ahora pasamos a las variables. ¿Cuál es lo común de las variables? En este caso, aquí tenemos a la 2 y aquí tenemos a. Siempre tomaremos el de menor exponente. Por lo tanto, lo común será a. Ahora hacemos un paréntesis. Tenemos como factor común el 4a. Ahora bien, el 4a, ¿qué necesitaría colocarle dentro del paréntesis? Y que multiplicado me daría 12a. Debería de ser entonces 3a. 4 por 3 es 12. A por a la 2. Ahora sigue el signo más. Y ahora 4a, ¿qué necesito colocar dentro del paréntesis? Para que multiplicado por 4a me dé 16a. Entonces sería 4. Entonces comprobando. 4a por 3a, 12a a la 2. Y 4a por 4, 16a. Eso es el factor común. Recuerde que la palabra factor significa algo así como los que multiplican. Entonces, el factor común, o sea, el que va a multiplicar, que es común, es 4a. Y lo que estaría dentro del paréntesis sería el elemento que debe de estar lo más reducido posible y que son el que multiplicado con el factor común me daría el polinomio original. Ahora resolvamos el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Empezamos por los coeficientes. Tenemos 5x más 30y. ¿Qué sería lo común entre 5 y 30? Lo común es 5. El 5 es divisor del 5 y el 5 también es divisor del 30. Muy bien. Y la x y la y no hay ninguno. Entonces, solamente el 5 se convierte en el factor común. Ahora bien, ¿qué vamos a colocar en el paréntesis? Vamos a colocar en el paréntesis lo que haría falta, que multiplicado con el 5 me dé el polinomio original. Así que comenzamos. Para que me dé 5x, ¿qué debo de colocar como primer término dentro del paréntesis? Debería de ser x nada más. 5 por x es 5x. Luego más. Y para que me dé 30y, ¿qué debo de colocar después? A ver, sería 5 por 6y. Luego 5 por 6y me daría 30y. Y de esa forma, entonces, hemos encontrado el factor común que multiplicado por los términos que están dentro del paréntesis me daría el polinomio original. Ahora continuamos con dos ejercicios más. Continuando con la factorización por el método del factor común, vamos a resolver entonces estos dos últimos ejercicios. Así que vamos a ver, tenemos en el primer polinomio 21cd menos 3d. Entonces vamos a determinar cuál es el factor común de 21
y 3. Entonces ya todos sabemos que en este caso únicamente sería el número 3. Luego, en las variables tenemos CD y D en el otro término. Entonces, ¿qué es lo común en este caso? Tenemos que lo común sería entonces D. Ahora abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis vamos a escribir el otro factor que multiplicado con 3D nos debería de dar el polinomio original. Así que si tenemos 3D, si multiplicamos por otro valor, ¿cómo nos daría entonces 21CD? Que es lo que haría falta. Debería de ser entonces 3 por 7 sería 21. Y como ya tenemos el D, entonces solamente nos faltaría C. Luego menos. Y si tenemos 3D como factor común, para que nos dé entonces en el otro término 3D, entonces únicamente nos hace falta un 1. Por lo tanto, vamos a ver aquí, 3D por 7C resulta 21CD. Y luego 3D multiplicado por menos 1 nos da entonces menos 3D. Y aquí tenemos entonces ya resuelto el primer polinomio, o mejor dicho, ya tenemos factorizado el primer polinomio por el método de factor común. Ya para concluir, vamos a resolver el segundo polinomio. Tenemos 12 y aquí vamos a escribir entonces los factores que componen 12. A ver, 12 tiene como divisor el 2, el 3, el 4 y el 6. No vamos a incluir el mismo 12, sino que solamente los menores que 12. Y para 40, los divisores son el 2, el 4, el 5, el 8 y el 10. Ahora, ¿cuál es el factor común? Entonces aquí lo podemos encontrar. El factor común que tienen los dos es el 4. Así que ponemos aquí 4. Luego vamos con las variables. Tenemos x a la 2 y aquí tenemos x. El común siempre es el que tiene el exponente más pequeño. Entonces sería x. Luego y a la 2 y y a la 3. Así que colocamos y a la 2 porque tiene el menor valor en el exponente. Y luego de z, lo común con z a la 2 sería z. Ahora abrimos paréntesis y vamos a colocar dentro de paréntesis los factores que multiplicados por 4x y a la 2z me daría el polinomio original. Vamos a ver entonces. Si tenemos 4, para que nos dé 12, faltaría o sería 3, el otro factor. Para x nos faltaría x, para y a la 2 no nos falta nada y para z tampoco. Entonces ya está resuelto el primer término. Colocamos ahora el signo más. A ver, entonces aquí tenemos más. Y para el segundo factor, si tenemos 4, entonces sería 10. Para x, ya tenemos x aquí junto al 4. Para y a la 3, tenemos y a la 2, entonces nos faltaría únicamente y. Y para z a la 2, ya tenemos z en el factor, únicamente haría falta z. Y ahora únicamente realizamos el producto para comprobar que lo hemos hecho bien. Entonces tenemos, vamos a multiplicar los factores. 4 por 3 es 12, x por x es x a la 2, y a la 2 ya estaría incluido y z también. Luego más y resolvemos el segundo. 4 por 10 40, el x ya estaría incluido, y a la 3 sería y a la 2 por y z por z, z a la 2. Entonces aquí hemos resuelto la factorización por medio del factor común. Espero les ayude en sus ejercicios de matemáticas y nos veremos en las próximas explicaciones. Hasta la próxima.